que Aldama, Koldo y el mediador acuerdan reunir pruebas para tumbar al ministro Torres. A mí me encantaría saber de dónde sacan la información, porque es la leche, o sea, el nivel de detalle que tiene esta gente. Bueno, yo creo que es Aldama quien les pilla, pero bueno. Dice, los implicados han creado un grupo de WhatsApp denominado Los Mediadores, en el que coordinan su actuación. Víctor de Aldama, o sea, ya saben hasta que han creado un grupo de WhatsApp. ¿Y cómo se llama el grupo de WhatsApp? Esto es delirante. Víctor de Aldama, Koldo García, el mediador del caso Tito Berni, Antonio Navarro Tacoronte, que por cierto ya no se habla mucho del caso Tito Berni, ¿verdad? Es que se van tapando unas con otras. Y Conrado Domínguez, que en su momento ocupó el cargo de director del Servicio Canario de Salud, han organizado una reunión en los próximos días en Madrid con el fin de reunir pruebas que puedan implicar al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la trama de corrupción del cobro de comisiones en la venta de material sanitario durante la pandemia provocado por la COVID-19, según ha podido saber The Objective. Sí, hay muchísimas. Ayer hice un vídeo resumen de cómo había sido el año 2024 y tal, editadito, con imágenes, la de Dios. 10 de 10. O sea, el vídeo menos visto de los 10 últimos. Al final, tío, yo de verdad, cuanto más me curro el vídeo, menos lo ve la gente. Te dice, la gente te deja en comentarios, ostras, qué bueno el vídeo, más vídeos así hacen falta, ya, pero si luego no los veis. O sea, si yo pongo un vídeo sobre Begoña Gómez poniéndola a parir, me coge 30.000 visitas y el de ayer 11.000. O sea, es que no, tiene que ver, no, pero estos días son complicados, pero estamos hablando de los 10 últimos días. No es que ayer haya sido más complicado que los 9 últimos días. O sea, no funcionan estos vídeos. Queréis que me cague en Begoña Gómez. Es lo que, o sea, la gente quiere que me cague en Begoña Gómez. Y ya está. Y si pongo Begoña Gómez en la miniatura y pongo última hora, ya esos son los que funcionan. Bueno, ese encuentro tiene como objetivo analizar y recoger toda la documentación e información necesarias para sustentar posibles actuaciones contra Torres. El giro de la situación es especialmente relevante, ya que hasta ahora el entonces asesor de Ábalos, Koldo, había mantenido una postura de fidelidad hacia sus superiores y había desmentido en sede judicial las acusaciones que se habían formulado en su contra. En particular, Koldo había rechazado las alegaciones que apuntaban a un supuesto nexo corruptor que implicaba el pago de comisiones millonarias. Según denunció Aldama, este entregó 400.000 euracos a través de comisiones pagadas al exministro de Transportes, así como 15.000 a Santos Cerdán, actual secretario de organización del PSOE. Y todo lo que ha ido diciendo ha ido saliendo. Yo me lo empiezo a creer. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación indican que los implicados en la trama no están dispuestos a asumir por completo la responsabilidad de los hechos, ni a ser los únicos que paguen las consecuencias de este caso de corrupción. Es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que a Koldo lo tenían más o menos tranquilito, pero cuando deje de estar tranquilo, y si ve que al final le quieren calzar a él todo el marrón y los demás salir de rositas, pues, en fin, puede ser complicado, ¿no? Apuntan que no se debe permitir que los que se encuentran en el poder se salven, mientras otros son los que cargan con la culpa, como está ocurriendo con el caso Tito Berni, en el que se investigan ventajas en contratación pública a cambio de sobornos. En un intento por coordinar sus esfuerzos, los 4 implicados han creado un grupo de WhatsApp denominado Los Mediadores, en el que coordinan su estrategia para recabar información y pruebas sobre la implicación de Ángel Víctor Torres en el entramado de corrupción. Yo, es que de verdad, tío, cuando saben que han creado un grupo de WhatsApp y cómo se llama el grupo de WhatsApp, tío, esto no se lo pueden estar inventando. O sea, no se lo pueden estar inventando. La creación de este grupo responde a la necesidad de organizarse y asegurar que todos los participantes de esta red de contactos puedan aportar detalles clave que ayuden a aclarar los hechos. Además, según las mismas fuentes, la trama del Tito Berni en Canarias no sería más que una de las ramificaciones de una estructura mucho más amplia que operaba a nivel central durante la pandemia. Esta red central, conocida como la trama Koldo, se habría encargado de gestionar la compra de material sanitario involucrando a empresas que presuntamente formaban parte de una organización criminal. Recordemos, Navarro Tacoronte siempre decía que él era el hombre de Ábalos en Canarias. O sea, es que no es que ahora estemos descubriendo un nexo
entre la trama de Aldama y la trama de Tito Berni. No. Es que ya el mediador, Navarro Tacoronte, siempre decía en las escuchas que le pillaron que él era el hombre, de Ábalos en Canarias. En fin. Además, según las mismas fuentes, la trama Tito Berni en Canarias no sería más que una... Bueno, esta red central, conocida como la trama Koldo, se habría encargado de gestionar la compra de material sanitario. En este sentido, el mediador, Antonio Navarro, habría actuado bajo las directrices de un mediador superior, que en algunos casos era Víctor de Aldama, y en otras ocasiones Koldo García. Sin embargo, las fuentes aseguran que los responsables verdaderos de la trama no eran estos, sino que se encontraban en la cúpula de la red y que los jefes nunca interactuaban directamente con los intermediarios o con seguidores más cercanos. La conexión entre los protagonistas del Tito Berni y el caso Koldo no es nueva. Fue precisamente el mediador quien afirmó por primera vez en una entrevista que Ábalos era el jefe a quien reportaba y de quien recibía órdenes sobre la compra de mascarillas y otro tipo de material sanitario. Ábalos hablaba conmigo y yo le transmitía las órdenes a Canarias. Se compraban mascarillas, admitió en una entrevista de Objective. También señaló el exministro de Transportes como el que dio instrucciones a la trama para contratar a la empresa Soluciones de Gestión SL, que dirigía a Víctor de Aldama para proveer de tapabocas al Ministerio de Transportes, Sanidad e Interior y a los gobiernos de Baleares y Canarias. Vamos a poner que Ábalos era un negociante, da igual que sea ministro en aquel momento, recomienda contratar al que sea, y si un ministro te recomienda contratar a un fulano, pues se hace. Estas revelaciones se realizaron 7 meses antes de que estallara el caso Koldo y la Guardia Civil detuviera a Koldo García y Víctor de Aldama, entre otras 19 personas. Fuentes cercanas a Navarro Tacoronte admiten ahora que ya entonces despachaba de manera habitual con Koldo García y con el propio Víctor de Aldama, con quien trabó relación en el proceso de venta de mascarillas de la trama en Canarias. Una prueba de ello se recoge en un audio publicado hace meses por The Objective, que Koldo García envió al entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Vamos a escucharlo. Presidente, Ángel, perdona que te moleste. Solamente dos cosas. La primera es que ya han cobrado los 5 millones, ya los tienen en cuenta ahora mismo a las 9 de la mañana cargados. La segunda, que solo les quedan los 200-300 que llamaré a Antonio a lo largo de la mañana. Y hay una tercera, la cual es unos laboratorios que se llaman Megalab, que están totalmente introducidos en Canarias. Se les ha ocurrido una idea de un protocolo con PCR, ¿vale?, que es muy interesante. Estuvimos hablando con ellos, transporte, también el jefe de gabinete, tiene conocimiento el ministro, y me gustaría trasladártelo porque se podría hacer el primer vuelo seguro, ¿vale?, que creo que interesaría muchísimo a Canarias. Me gustaría comentártelo o que les recibieras para que te lo expliquen, porque creo que es cojonudo. Y bueno, opinamos todos lo mismo. Y la primera debería de ser Canarias. Presidente, bueno, esta es la historia, ¿no? Así ocurrió con un contrato con los laboratorios Megalab para implantar un sistema de PCR en los aeropuertos de las islas. Pero según el entorno del mediador, es más revelador de lo que parece inicialmente, porque la mención a Antonio no hace referencia a Antonio Oliveira, viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y director de gabinete del ministro de Política Territorial, sino al propio mediador, Antonio Navarro Tacoronte. Según siempre la versión dada por el mediador a The Objective, el antiguo jefe de Fomento no era su único interlocutor. Navarro Tacoronte asegura haber despachado directamente con Ángel Víctor Torres y haber participado en una reunión con él en Canarias en diciembre de 2020, apenas 4 meses después del citado audio, aunque el gobierno canario entonces negó cualquier tipo de relación entre ambos. El mediador dice haber despachado también con otros ministros como Carolina Darias, como evidenció el audio publicado por este periódico de una conversación entre ellos, aunque la actual alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria negó que fuese ella. Las mismas fuentes aseguran que tras la publicación de esta noticia posiblemente las reuniones se paralicen y sobre todo prevén que Koldo García, que es quien se está mostrando más cauteloso, decida no acudir finalmente a la cita prevista para esta semana, de la que no solo están pendientes por cerrar algunos flecos como el lugar de la reunión. En fin, que empieza a aparecer ya los nexos entre Aldama y el gobierno de Canarias y Ángel Víctor Torres.